Buenas tardes, don Javier Gijón. Nosotros le traemos uno de los poemas del autor Luis Cernuda perteneciente a su primera etapa, que se titula Te quiero. Te quiero, te lo he dicho con el viento, jugueteando como animalillo en la arena, o iracundo como órgano impetuoso. Te lo he dicho con el sol, que dora desnudo cuerpos juveniles y sonríe todas las cosas inocentes. Te lo he dicho con las nubes, frentes melancólicas que sostienen el cielo, tristeza fugitiva. Te lo he dicho con las plantas, leves criaturas transparentes que se cubren de rubor repentino. Te lo he dicho con el agua, vida luminosa que vela un fondo de sombra. Te lo he dicho con el miedo, te lo he dicho con la alegría, con el hastío, con las terribles palabras. Pero así no me basta. Más allá de la vida quiero decírtelo con la muerte. Más allá del amor quiero decírtelo con el olvido. Yo concretamente voy a hablar de la estructura de dicho poema. En cuanto a la estructura externa, vemos que consta de un título, Te quiero, y está formado por un verso introductorio y 6 estrofas que suman un total de 23 versos. En cuanto a la estructura interna, como podemos ver, el poema primero consta de una introducción que nos da a conocer el tema del poema, que sería el amor. Este corresponde al verso 1. Después tenemos un segundo bloque que va desde los versos 2 hasta el verso 18 y son las maneras en las que el autor le dice te quiero al amado. Después, dentro de ese bloque, se puede dividir en dos partes. Tendríamos el 2.1 que va desde los versos 2 hasta el verso 15 y aquí el autor lo que utiliza son elementos de la naturaleza para decirle te quiero a su amado, como por ejemplo sería el viento, el sol, las nubes, las plantas o el agua. Después el 2.2 es que el autor usa los sentimientos para expresar su amor por él. Algunos de sus sentimientos, como podemos ver en el poema, son miedo y alegría. Y ya después, por último, tendríamos el tercer bloque que corresponde a la última estrofa y es la intención que tiene el autor de seguir queriendo a su amado incluso después de la muerte, que iría de los versos 19 a la 23. Y ahora mi compañero os va a hablar de lo que son los mecanismos del poema y el tema. Después de haber analizado la estructura del poema, y como ha dicho mi compañera, el autor trata el tema del amor. Esto lo hace con la finalidad de expresar sus sentimientos de manera poética. Para ello utiliza principalmente la función emotiva y también en un segundo plano la función poética, que embellece el poema. Respecto a los mecanismos de cohesión, encontramos una anáfora y un paralelismo al principio de las 5 primeras estrofas, señaladas en rotulador rojo. Esto refuerza la estructura ya explicada anteriormente del poema. Otro mecanismo de cohesión sería una diéresis extratextual. Esta se encuentra en el paralelismo, ya que el telo y el decírtelo hace referencia a la segunda persona del singular, es decir, tú, que sería el destinatario del poema, el amado. Bueno, pues yo voy a hablar de los rasgos románticos y el concepto de amor en Cernuda. En cuanto a los temas que trata Cernuda, en este poema vemos reflejado el amor, que sería el tema principal. Cernuda nos presenta un concepto de amor caracterizado por ser libre y pleno. Esto lo vemos reflejado en el poema mediante los elementos de la naturaleza que hemos dibujado. Este poema pertenece al libro Los placeres prohibidos, publicado en 1931, que corresponde a la primera etapa poética de Cernuda, en la que nos muestra su intimismo más romántico, en el que vemos reflejado su desesperación por no poder amar libremente a su amado debido a las prohibiciones sociales de la época. En este poema vemos reflejada la tonalidad romántica de Cernuda, debido a que podemos ver muchas características de romanticismo, como por ejemplo, el de sentirse condenado a la soledad, porque a lo largo del poema podemos ver que el autor insiste en que va a seguir deseando al amado incluso después de la muerte. Podemos ver que utiliza otro rasgo romántico, en este caso sería el uso de la naturaleza para referirse al amor tan verdadero que sienta hacia su amado. Esto lo vemos a lo largo del poema, de todo el poema, ya que el comienzo de cada estrofa utiliza algún elemento de la naturaleza, como viento, sol, nubes, agua. Ya que sabemos que el autor es homosexual, en el poema podemos observar un espíritu de rebeldía por parte de este, porque en esta época era impensable mantener relaciones entre personas del mismo sexo. Como bien sabemos, Cernuda hacía una diferenciación entre el deseo y la realidad. Esto lo podemos intuir en el poema, ya que el deseo sería estar con el amado y ser libre junto a él. Pero la realidad es que la sociedad nunca permitiría semejante cosa, lo que provoca un sentimiento de dolor y angustia en el poeta.
Adiós, don Javier Gijón. Que usted es muy simpático. Eres un grande. Públicanos la tercera pizarra.